Para analizar lo que está ocurriendo en el Supremo y las consecuencias políticas que esto puede tener, tenemos conexión con Javier Ortega Smith, secretario general de Vox y acusación popular contra los líderes del golpe de Estado. Señor Ortega, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, todavía no lo ha hecho público, pero varios medios dan por hecho que la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha decidido dejar en prisión al exconsejero del Interior, Joaquim Forn, pese al criterio de la Fiscalía que pedía su liberación con una fianza de 100.000 euros. ¿Qué noticias tiene usted al respecto de esto, que de momento son suposiciones, conjeturas? Bueno, esta mañana cuando hemos estado en el Tribunal Supremo nos han dicho que la resolución se nos notificaría o a última hora de la tarde o en el día de mañana. Confiamos que sea así y confiamos especialmente en que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, de acuerdo con esta acusación popular de Vox, que mantuvimos ayer lamentablemente en solitario, pues confirme la resolución del magistrado instructor y por tanto desestime el recurso de apelación formulado por la representación de Joaquim Forn. Lo deseamos y además porque entendemos que va a ser el criterio, que deberá ser mantener el mismo criterio que se había mantenido hasta ahora tanto por el instructor, por esta acusación popular, incluida la Fiscalía, aunque en el día de ayer mantuvo una posición distinta, y el criterio que ha mantenido la Sala de Apelaciones hasta este momento. Bueno, en cualquier caso, señor Ortega, podemos decir de alguna manera que en Vox, que si no fuera por Vox, como la Fiscalía había pedido por cuestiones humanitarias su puesta en libertad, pero ustedes no, Forn podría salir a la calle. ¿Es así? Bueno, sin lugar a dudas, si no hubiéramos mantenido la posición respecto a la oposición a ese recurso, teniendo en cuenta que la Abogacía del Estado no intervino, teniendo en cuenta que la Fiscalía solicitó la prisión eludible con fianza de 100.000 euros, pues evidentemente no habría habido oposición. Por eso digo que confío en que el criterio de la Sala, que hasta ahora ha sido un criterio, podríamos decir, totalmente ajustado a derecho, impecable desde el punto de vista de las apelaciones, se mantenga. Ciertamente la acusación popular de Vox está demostrando que cuando una acusación se hace con seriedad y con rigor, cuando no tenemos condicionantes exteriores de ningún tipo, ni políticos, ni presiones mediáticas, cuando se actúa de acuerdo a lo que entendemos que es un principio de aplicación rigurosa del derecho, pues al final se ve la necesidad de este tipo de acusaciones, porque si no hay ocasiones, y ya hemos tenido desgraciadamente que verlas en varias situaciones anteriores, sin ir más lejos en el procedimiento de Artur Mas, en el que se pueden producir situaciones de impunidad. ¿A qué achaca o cómo interpreta el cambio de criterio de la Fiscalía, alegando motivos humanitarios al pedir que Forn quedase en libertad, cuando el informe médico del médico personal de Forn dice que no tiene ningún tipo de síntoma de tuberculosis, hasta el punto de que desaconseja cualquier tipo de tratamiento para la tuberculosis? ¿Qué ha cambiado en la Fiscalía, si es que ha cambiado algo, señor Ortega, para que hayan pedido su puesta en libertad? Bueno, sobre las razones exactas no podemos valorarlas porque las alegaciones del fiscal en la sala se limitaron a decir que, siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, se acogía a la petición de que se revocase la medida y se estableciese una medida de prisión eludible con fianza de 100.000 euros por motivos de salud, pero no entró en más explicaciones. Por tanto, no podríamos valorar cuáles eran esas razones médicas que, desde nuestro punto de vista, y así lo dejamos claro ante la sala, no existían esas razones, como muy bien estaba indicando. No obstante, nosotros queremos dejar claro desde la acusación popular de Vox que sinceramente creemos que la Fiscalía General del Estado sigue manteniendo la misma posición desde el principio, es decir, entender que nos encontramos ante una organización delictiva, una hoja de ruta y un objetivo claro, que era un golpe de Estado en España. Queremos decir que sobre la cuestión nuclear de la acusación pública creemos que no ha variado. Esto ha sido una circunstancia puntual con respecto a uno de los 22 investigados, en el caso de Forn, y por una alegación referida a la sanidad. Por eso confiamos y deseamos que, a pesar de todo, la Sala de Apelaciones tampoco estime esta supuesta razón médica. Bueno, por su parte, el juez del caso, el magistrado Llarena, ha citado a los 4 exconsejeros de la Generalitat en libertad, a la expresidenta del Parlamento catalán, la señora Forcadell, y a Marta Rovira, el viernes para notificarles el auto de procesamiento.
¿Qué quiere decir exactamente este auto de procesamiento, señor Ortega? ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué puede suceder el viernes? Bueno, hay dos cuestiones que se nos acaban de notificar esta tarde. El viernes va a ser un día muy importante en el Tribunal Supremo. Estamos citadas todas las partes, están citados todos los procesados y en concreto una parte de esos procesados que usted estaba mencionando son los que además están citados para comparecer con su letrado para la llamada vistilla del artículo 505, que no es otra cosa que la revisión de la situación personal. Es decir, por un lado, todos los procesados tienen que comparecer con sus representaciones porque se les va a notificar el auto de procesamiento. Esto puede llevar aparejado a quienes todavía sean cargos públicos el automático notificación de su inhabilitación para ocupar cargos públicos. Y por otro lado, una parte de los procesados además están citados para comparecer con el letrado para llevar a cabo la vista de revisión de medidas cautelares. Aquí ya entraríamos en las hipótesis. ¿Qué puede significar eso? Pues puede significar desde un auto de prisión para quien se encuentra en libertad, puede significar medidas como retiradas del pasaporte, puede haber medidas como un aumento de la fianza, en fin, aquí entraríamos en la hipótesis de todas las medidas cautelares que se pueden llegar a tomar el viernes. Lo que no cabe duda es que el magistrado instructor ha tomado una decisión muy importante y que va a tener consecuencias probablemente muy importantes también de cara al resto de la investigación y pensando ya en una fase de enjuiciamiento, porque hasta este momento no se había citado a todos los encausados ni se había dictado ningún auto de procesamiento. Bueno, vamos a ver, entonces, señor Ortega, para tenerlo claro, dos cuestiones. ¿Pueden dejar de ser diputados los que ahora son diputados después del auto de procesamiento del próximo viernes? Y además, ¿alguno de ellos podría entrar en prisión? Así es decir, en la primera parte, que es en la notificación del auto de procesamiento, auto que por supuesto deseamos conocer toda la fundamentación, es muy importante desde el punto de vista jurídico el conocer en base a los criterios que el instructor entiende que debe abrirse auto de procesamiento, pero llevaría aparejado a aquellos que son cargos públicos en este momento la automática inhabilitación, porque se cumplirían los tres requisitos que ya hemos comentado en alguna ocasión anterior: el hecho de que nos encontramos ante una organización delictiva, que nos encontramos ante delitos de rebelión y que además son cargos públicos. Y luego en la segunda parte, que serían las distintas vistas de medidas cautelares del 505, se iría viendo uno por uno a los distintos investigados que han sido citados, cada uno de ellos su situación personal. Ahí evidentemente no tiene por qué haber una unidad en cuanto a la resolución. Sobre algunos se puede decretar prisión, sobre otros se puede pedir el aumento de una fianza, o se puede pedir para todos la retirada del pasaporte. En fin, nosotros estamos valorando cada una de las situaciones personales para trasladarle la posición de la acusación popular de Vox el viernes al excelentísimo magistrado instructor. Bueno, ya por último, señor Ortega, el presidente del Parlamento catalán va a convocar presumiblemente para mañana un pleno para investir a Jordi Turull como presidente de la región. Ha hecho una ronda de contactos con los diferentes partidos políticos, bueno, a todo meter, por decirlo de alguna manera, por teléfono. Se supone que busca o pretende que Turull acuda el viernes al Tribunal Supremo como presidente recién investido, que no nombrado, porque eso debe ser el rey, etcétera, etcétera, y buscar así la polémica, ¿no? ¿O qué interpretación hacen ustedes para que la hagan todo a toda prisa? No cabe duda que tiene relación con la situación, con la citación del viernes. Evidentemente tendría poco efecto práctico porque la inhabilitación llevaría automática, por mucho que hubieran logrado un posible nombramiento en el día de mañana. Es decir, sería más bien un efecto mediático el pretender que acudiese al Tribunal Supremo en una supuesta condición de presidente de la Generalidad, pero esto a los efectos de la inhabilitación, que evidentemente nosotros ya le adelanto que la vamos a solicitar para todos ellos. Es inaceptable que pretendan que una
unos investigados por delitos tan graves pudiesen estar en la situación de estar al frente de una comunidad autónoma, con el riesgo que supone además en cuanto a su capacidad de decisión y de actuación a la hora de poder reiterar el delito del golpe de Estado. Por tanto, eso sí le puedo adelantar que la inhabilitación la solicitaremos si de alguno de ellos no viniese acordada en esos autos de procesamiento que se van a notificar el viernes. Javier Ortega, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gat al Agua. Buenas noches. Seguimos en contacto para ver cómo va la actualidad tan incesante en el Tribunal Supremo relativa al proceso y al golpe de Estado. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes.